Estás escuchando lavisiónradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisiónradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisiónradio.net. Invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde lavisiónradio.net, encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 18 de abril del 2023. En los controles de audio, Mayalin. Buenos días, Mayalin, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Luis, excelente. Bueno, feliz martes para para las personas que se están conectando en este momento. Y viste que ya estamos casi finalizando el mes de abril. Este año va a estar más rápido, va a pasar más rápido que el año anterior. Hace unos días que envié un video por WhatsApp sobre por qué el tiempo pasa muy rápido y tiene que ver con la velocidad giratoria de la Tierra. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con la profesora Aletia Gutiérrez, quien es internacionalista, editorialista especializada en temas de política exterior mexicana, Norteamérica y América Latina. En esta oportunidad conversaremos con ella acerca de un tema muy delicado, muy ágil, muy sensible, que es el tema de la migración. No solo la migración desde México, sino de México a Estados Unidos, sino de otros ciudadanos que están pasando por México y con el mismo destino, Estados Unidos. Aletia, ¿tienes el video conectado? Ya, hola. Hola. Conecta el video. Pues, perfecto. Ok. Buenos días, Aletia. Encantado de conocerte y de tenerte en mi programa. Gracias, Luis. Pues buenos días a todos, buenos días a tu audiencia y pues a tus órdenes. Sí, este es un tema, el tema de la migración es un tema tan delicado, es un tema muy sensible, cada día más sensible, pero resulta que la migración no es algo nuevo. Son 18,000 años de migración en el mundo, es la historia de la humanidad. Claro, se pone complicado porque en aquella época no había fronteras, en esta época sí las hay. Y muchas fronteras, cada día más, sobre todo aquellas que se han transformado en un muro. De la vergüenza, pero un muro al fin. Desgraciadamente así es. Bueno, pues antes que nada, sí, pues creo que la migración no se puede tomar como algo que sea muy sencillo de entender. No es ni blanco ni es negro, es una situación increíblemente compleja que se puede estudiar o se puede observar desde diferentes aristas o diferentes puntos de vista y por lo mismo no hay una explicación sencilla. O sea, explicarla es en sí un tema increíblemente difícil. Siempre va a haber personas que tengan opiniones encontradas, y si a esto le unamos bagaje, historias, y bueno, pues en el caso mío, pues mi familia ha emigrado a diferentes partes, tengo familia viviendo en Estados Unidos, en diferentes puntos de Estados Unidos, en diferentes estados, que esto mismo también, digamos así, en los Estados Unidos depende del estado donde también te encuentres, vas a tener una percepción también de la migración, ¿no? Entonces, sí es muy, muy complejo. Sí. Ahora, en el caso de México, es la situación un poco más incómoda porque la migración
latinoamericana está pasando fundamentalmente por ahí, además de otra zona que es mucho más difícil, te diría, que es la selva de Dairén, el tapón del Dairén, algo por lo Sí, que he visto, por los videos que han enviado desde ahí, y bueno, mis respetos al tapón, te advierto, y sobre todo mis sí. respetos a esa gente que se ha lanzado a esa gran abertura. Pero me gustaría conocer de viva voz, ¿cuál es la política migratoria de México? ¿Es a dónde está orientada? Bueno, No es me fácil encantaría, entenderla. no, me encantaría empezar primero en lo que me corresponde como mexicana a ofrecer una disculpa a los hermanos latinoamericanos que están teniendo que padecer esta política migratoria terrible que a partir de junio del 2019 pues cada vez se ha vuelto peor, ¿no? En el 2019 la política exterior mexicana migratoria se volvió como una especie de una política de, como le han llamado algunos expertos, de sándwich, ¿no? Nos hemos vuelto el jamón de este sándwich y estamos aplastando y haciendo presión hacia los hermanos latinoamericanos que tienen que pasar todas las penas, el sendero del Darién, que es realmente terrible, eh, y cómo todavía esta pandemia vino todavía a incrementar esta gente que tiene que verse obligada a trasladarse, ya sea por razones económicas o por presiones políticas, ¿okay? O sociales, y tienen que arriesgar su vida, abandonar a sus lugares, abandonar su hogar, abandonar a sus seres queridos para irse en esta travesía donde llegan a México, y ahora México presionado en su momento por la política de Trump y ahora por pues desgraciadamente lo que en algún momento pensamos que con Biden podía ser diferente, y lo ha seguido prolongando esta política de, de sobajar, de pisotear los derechos de los hermanos latinoamericanos que buscan no otra cosa más que una mejor calidad de vida a la cual tienen derecho, porque es un derecho humano, y se quedan varados, ¿sabes? Aquí en México, y si no se quedan varados en México, llegan a Estados Unidos, los expulsan, ¿verdad? De manera inmediata, y los tenemos recluidos en estos centros transitorios, y hago una señal de entre comillas, porque pues no son otra cosa más que también centros donde prácticamente son unas cárceles, ¿no? Y ahí es donde ahora, con esta política migratoria a la que hemos sido presionados, o a la que el gobierno mexicano ha accedido, pues es lo que penosamente, es que para mí es muy difícil no ser un poquito emocionarme en esto, porque tengo padres que conozco que son los que muchos de los sacerdotes aquí en México se han dedicado a tratar de darles una situación más favorable a los migrantes que se están quedando varados en México. Los sacerdotes te platican ahora que cada vez es peor la situación que tenemos en México. Ahora tenemos una situación en México donde la política migratoria está ahora llevada por militares, cuando antes no se hacía eso. O sea, antes del 2019, antes de este gobierno de, este, de López Obrador, pues los militares no se inmiscuían en los temas migratorios, y ahora sí, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Amén de que tenemos el otro problema de que se ha cortado el presupuesto increíblemente también para los migrantes. El Instituto Mexicano, el Instituto Nacional de Migración, en México ahora lo operan pues con casi nada de presupuesto, y eso ha hecho que también nuestros hermanos migrantes padezcan, eh, las de Caín, como decimos nosotros aquí, y tengan que estar constantemente siendo, pues, si bien hasta mal atendidos o ignorados, en sus trámites están en el limbo, utilizan aplicaciones que no sirven absolutamente para nada y que solamente les están dando largas en el asunto. Aparte de esta situación, pues tenemos
pues que sí hay racismo también en México, lo cual es muy triste. A mí me ha tocado inclusive cuando he hecho alguno de mis artículos o me ha tocado estar en algún medio, que después me atacan a mí por cuestiones muy racistas entre los mexicanos y me critiquen a mí por estar defendiendo a los inmigrantes que están penosamente en situaciones pues de mucho riesgo, que es otra de la situación también, que esta política migratoria de sándwich es otra de las repercusiones que está teniendo también, que los derechos humanos de los migrantes cada vez están siendo más violentados. Y por último, y que es lo que más me duele a mí en lo particular, es como eh, la situación de los niños. La niñez migrante en México ahora está viendo capítulos nunca vistos en la historia. Sí. Ahora, Aletia, siento que hay dos percepciones en todo esto, ¿no? La primera percepción que viene del propio Estado, del propio gobierno de turno, de lo que es y lo que significa la migración. Leyendo hace unos días, durante el fin de semana, un trabajo sobre migración en donde se evaluaba, un trabajo recién publicado por las Naciones Unidas del aporte de la migración a los países. Entonces, ¿cuál es la percepción del Estado mexicano de lo que significa la migración? ¿Tiene una política migratoria per se concreta de cómo abordar ese tema tan distinto? Pero hay una percepción totalmente distinta, que es la percepción que tiene la sociedad en general, que se ve, me imagino, yo te confieso, soy un inmigrante también, por la situación que ya tú conoces. Venezuela no es el mejor país en estos momentos para vivir. Es muy complicado. Y bueno, me imagino que lo debes haber visto algún venezolano de camino a la frontera, por la misma razón. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuáles son esas dos? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo manejar eso? Aquí está viendo un fenómeno, Luis, muy parecido al que desgraciadamente se está viendo en diferentes partes del mundo, este divisionismo que hay también entre la sociedad. Si bien es cierto que hay muchas personas que estamos, digamos que vemos la migración como un proceso natural que ahora se ha exacerbado con las condiciones mundiales que hay de inestabilidad económica, inseguridad social, pues simplemente aquí Monterrey se volvió un centro de captación de migrantes venezolanos. Lo sabrás tú, muy claramente que los venezolanos aquí llegaron, sobre todo 4 o 5 años antes de la pandemia, hubo migraciones muy masivas prácticamente en mi ciudad, que es la ciudad de Monterrey. Eh, yo, en lo particular, no te puedo contar más que cosas buenas de los buenos amigos venezolanos que la vida me trajo a mi ciudad, este, compañeros de mis hijas de colegio, mi colegio se abrió a una comunidad importante de familias, se abrió a 20 familias venezolanas que llegaron. Este, yo lo único que te puedo decir es que esas familias no hicieron otra cosa más que sumar a la sociedad regiomontana, o sea, la sociedad de Monterrey. Eh, Gente muy trabajadora, gente amable, gente buena, gente muy inteligente que vinieron a sumar a la sociedad. Aquí pero así como nosotros hemos vivido esas buenas experiencias, también han padecido racismo y han padecido un Claro. poco digamos así, de verlos con un cierto de etnocentrismo, ¿no? De querer proteger a la sociedad de los migrantes que llegan, ¿no? Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, en el caso, al principio la comunidad venezolana que llegaba no se les quería a veces rentar casas, ¿no? O sea, porque tenían un poquito así el miedo de rentarles a los venezolanos que venían nada más de paso, que nos querían utilizar para llegar a los Estados Unidos. Pero sin embargo ya no, o sea, aquí se quedaron y vinieron a fortalecer. Tengo un compañero, yo soy maestra universitaria, tengo maestros excelentes que vinieron, que nos aprovechamos nosotros de esa lamentable situación que tienen ahora el pueblo venezolano con, con su cuestión política, ¿no? Que ha venido
realmente a obligarlos a abandonar a su hogar, a su primer amor, que es la tierra. La tierra siempre va a ser tu primer amor, así como dicen los abuelos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que habemos muchos que estamos muy abiertos a recibir, ¿verdad? Y a sumar con este enriquecimiento del migrante en nuestras ciudades, pues también a veces la pasan mal, ¿no? Hay veces que la misma gente se cierra. Primero lo padecieron los venezolanos en su momento, lo siguen padeciendo algunos de ellos, y después lo padecieron los haitianos durante la pandemia. Tuvimos olas de haitianos que llegaron a quedarse aquí a Monterrey. Ahora tú puedes ir a Monterrey y te encuentras gente que trabaja ya, haitianos que se incorporaron a las filas laborales de Monterrey. Muchos de ellos, yo sí me he dado la tarea un poco, bueno, de preguntarles, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has tratado? ¿Cómo te han tratado? ¿Qué? Y encuentras muchas respuestas, ¿no? Muchas muy favorables y otras pues no tanto. Pero la comunidad haitiana, por ejemplo, ya empezamos a tener barrios un poco de gente que ya es de origen haitiano, muy cerca, de hecho muy cerca de mi casa. Estaba antes una de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, y ahí se empezaron a concentrar estas comunidades de haitianos, y ahí se quedaron muchos de ellos, y muchos de ellos ahorita trabajan en los supermercados que están cerca, y algunos de ellos, por ejemplo, muchas de las mujeres, a mí me tocó participar como voluntaria. Uno de mis hobbies es coser en máquina, y me tocó con una organización de mujeres aquí apoyar a las mujeres migrantes haitianas, y las enseñamos a coser, a operar la máquina y tal, máquinas industriales de costura, y ahora trabajan en 2 o 3 de las maquiladoras que hay aquí en Monterrey, y ya se incorporaron a las filas y ya viven aquí en Monterrey, ya son regios, aquí nacieron, ya empezaron a tener familia, ya tenemos mexicanos haitianos que nacieron aquí, Caramba. y bueno, pues ese es el lado positivo. Desgraciadamente, Luis, como en todo, pues no todo es positivo, ¿verdad? También han vivido mucho racismo, hay denuncias también de cómo no se les atiende en servicios médicos a veces por su color de piel, por su nacionalidad. Entonces, sí es algo muy complejo, ¿verdad? La situación que estamos viviendo. Ahora, Monterrey, el primer problema que tiene, si me preguntas a mí, es que no se está asumiendo ya como una ciudad ya de migrantes. Y eso le está pasando a varias ciudades en México, ¿no? O sea, ya debemos de asumirnos, y por eso la tristeza de tener esta política migratoria tan deficiente como la tenemos ahorita. Sí, ahora, se puede decir que México como Estado, porque el presidente López Obrador es muy inclinado a las políticas sociales por temas ideológicos fundamentalmente, y la migración es un tema social muy importante. Ahora, se puede decir que él ha desarrollado una política migratoria conforme a los postulados de sus propias creencias, o simplemente qué está pasando. Yo me quedé asombrado hace unos días ver que en algún momento dado en las fronteras habían más de 10.000 personas esperando que les dieran paso. Pero no solamente venezolanos, que eran muchísimos, sino también haitianos, cubanos, chinos, impresionante, chinos, se hicieron todo ese viaje para llegar a Estados Unidos, pero los haitianos, el esfuerzo de los haitianos es mucho mayor porque ese es el país más pobre de América Latina, e hicieron el esfuerzo, pero no solamente a través de México con camino a Estados Unidos, sino que también lo hacen igualmente los chinos y los haitianos a través del tapón del Darién. Entonces, ¿ha habido alguna política que realmente le dé un enfoque mucho más humano a todo esto? No, desgraciadamente no. Me encantaría, viendo lo complejo que se ha vuelto ahora la migración. O sea, la pandemia vino a exponenciar los problemas migratorios en el mundo entero. Estamos viendo que Italia está teniendo problemas Sí, también, sí. y que no está tomando también unas decisiones muy humanas, que digamos.
Pero volviendo a México, mira, sí, aquí pasan y por este tapón del Darién, que es esta selva peligrosísima para las personas que no lo sepan, no creo que nadie no lo sepa ahorita, pero es este tramo que no es en sí tan largo, pero es peligrosísimo por metro cuadrado es peligrosísimo. Sí. Y es una selva, eh, pues que básicamente entran con niños y entran personas ya muy mayores a veces también, eh, y cruzan de este tapón entre Panamá y Colombia. Y la cuestión aquí es que también lo están cruzando personas que vienen de otros 21 países que no necesariamente son latinoamericanos. Sí. Entonces, y arriesgando su vida, arriesgando su integridad física y su salud, llegan a México con la idea de seguir en esta travesía y para darse cuenta que se van a encontrar con una política muy deshumanizada. Es que el presidente dice que es un presidente muy humano, y el trato que les estamos dando a los migrantes no es un trato humano desde que llegan a la frontera, que nosotros le decimos la frontera sur, que es allá donde está Chiapas, que está una parte de Yucatán, pero básicamente es Tapachula y es Tuxtla Gutiérrez, que son ciudades chiapanecas. Les damos un trato terrible. Quizás, quizás un trato peor de lo que nos dan los americanos en la frontera norte. Somos muy incongruentes en lo que nosotros decimos, y si nosotros estamos quejándonos de que nos tratan mal y que la migra, ¿verdad? Como le dicen a la Sí, policía sí. migratoria de los Estados Unidos, que son unos animales y que bueno, pues nosotros no llegamos tan lejos, o sea, no llegamos no somos tan diferentes, los tratamos de una manera totalmente deshumana, no les damos la atención que les deberíamos de dar. Antes del 2019 había brigadas médicas donde se les atendía, y ahora ya no hay nada por esta nueva política que ahora son los militares y que cada vez tenemos más militares inmiscuidos en la seguridad ciudadana que no debería de ser. Claro, claro. Ahora hay una dualidad, por ejemplo, que también el Estado mexicano tiene que atender la cantidad de migrantes mexicanos, No, es que es impresionante. que es impresionante. Entonces, no solamente hay ese problema, que la cantidad de ciudadanos mexicanos que van a la frontera a buscar una posibilidad, a buscar otro, a trasladar sus expectativas de vida, es lo que quiero decir, hacia Estados Unidos. Eh, Ciertamente las consecuencias, las causas, la motivación de la migración desde hace 18.000 años es la misma, no ha cambiado. Es decir, Ujú. cuando salieron los primeros inmigrantes en el mundo, salieron a buscar nuevas tierras, mejores estándares de vida, mejores posibilidades, tierra para sus ganados y para sus siembras, más Ujú. seguridad para su familia. Y eso es básicamente lo que tanto mexicanos, centroamericanos y el resto de los ciudadanos que atraviesan México es importante. A mí me aterra ver las fotografías que vi este fin de semana de los 5, 6, 7, 8 mil Ujú. personas que estaban en la frontera, en ese muro tan terrible, esperando que le dieran un sí. Yo me preguntaba, bueno, pero si alguien tiene una emergencia, ¿qué hace? Por Nada. ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el Estado mexicano? Porque esa es una realidad con la que hay que convivir Ujú. y Mira, darle ahorita, solución. ahorita de manera oficial, fíjate muy bien, de manera oficial hay 23,000 migrantes esperando, están en compás de espera, que ya ingresaron algunos de sus datos para esperar que se les pueda dar pase a iniciar un trámite en los Estados Unidos. 23,000 personas que ya lo lograron hacer. Pero esos 23,000 son aquellas que ya pudieron ingresar sus datos y están en alguno de estos centros transitorios de migración que hay en diferentes estados fronterizos de México.
pero no son 23,000, Luis, ni por error nada más. Son Sí, miles más. sí, sí, sí. Miles más que están ahí varados en condiciones que, mira, si bien les va, están en centros auspiciados por la iniciativa privada que apoya a los sacerdotes jesuitas y diocesanos que están ahí en la frontera ayudando. ¿Sabes cuántas veces esos sacerdotes han alzado la voz? Y ya no me refiero al sacerdote, ya hay sacerdotes que apoyan esta política migratoria, ¿verdad? Desgraciadamente sí los hay. Pero hay otros sacerdotes que se han levantado su mano y han denunciado que esta política de austeridad, que esta militarización de la política exterior mexicana está dañando increíblemente a todos nuestros hermanos latinoamericanos que están varados. Sí. Son el jamón de este sándwich, a los cuales nada más lo estamos presionando y pareciera que estamos esperando que truene. Sí, 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 sí. Pero fíjate, hay otro tema que es importante, no solamente el tema de la política migratoria de México o de Estados Unidos, de cualquier país. Es decir, el problema es global. Como tú dijiste hace unos minutos atrás, Europa tiene el mismo problema. Italia, España, Grecia. Alemania ha logrado saltear el problema porque tiene una política migratoria bien importante. Dice, yo necesito estas personas que reúnan tales características y esas son las que van a estar y se acabó. Y los incorpora directamente a los puestos de trabajo y les enseña el idioma y les da esa oportunidad. Pero hay que yo utilizo mucho y eso lo aprendí de los mexicanos porque yo viví 2 años y medio en México, estaba trabajando allá y aprendí a hacerle una X a las personas y así lo hago porque es decir, y eso es con todos los países, no con México, con todos los países. No se ha atacado la raíz de esos problemas. Es decir, la raíz no es el país de paso, no, la raíz está en aquellos países que no le ha dado seguridad a sus ciudadanos para que se queden y desarrollen el país. Pero bueno, Sí. Aletia, si me permite, vamos a una primera pausa y ya regresamos. Claro que sí. Estamos conversando con la profesora Aletia Gutiérrez acerca de las migraciones hacia Estados Unidos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la profesora Aletia Gutiérrez acerca de la migración hacia Estados Unidos. Aletia, hay varias cosas que te quiero preguntar. La primera tiene que ver con ese, vamos a llamarlo así, me disculpan, en todo caso, dentro de esas belinsonalidades que de vez en cuando me salen, ese bendito artículo, ese bendito título 42, que nadie sabe cómo agarrarlo, te digo, porque además trae muchos problemas en su aplicación. Y me gustaría que tú te extendieras con eso. Y hay un tema que a mí me impresionó revisando y preparándome para esta conversación contigo, que es el tema de las remesas. Yo no sabía que, por ejemplo, países como Honduras y Salvador, las remesas equivalen más o menos entre 10, 12 o 20% del PBI de esos países. Impresionante, impresionante. Pero bueno, vamos con el título 42. Bueno, pues el título 42, el infame, ya me gusta llamarlo como el infame título 42, se creó desde los primeros días de la pandemia. Esto fue el 20 de marzo del 2020, pero antes ya se había estado cocinando, ¿verdad? Algo, prácticas migratorias muy agresivas, ¿no? Hacia la comunidad migrante. Pero bueno, pues en el 20 de marzo del 2020, en los Centros de Control Migratorio y también para la prevención de enfermedades de Estados Unidos, CDC, ¿verdad? Pues promovió este título donde básicamente esta facilidad legal, por decirlo así, pues podrían vetar y extraditar a diestra y siniestra y en condiciones
realmente pues infrahumanas a todos los migrantes que estuvieran ahí por cuestiones meramente de salud, ¿no? Para proteger la salud de Estados Unidos. Que está bien, entiendo yo, todos en la pandemia, pues todo lo vivimos, nadie nos dice, todos tenemos historias, todos vivimos bajo este estrés que fue terrible, ¿no? Todos o al menos aquí en México, perdimos al menos 2 o 3 personas cercanas a nosotros por COVID. Eso está bien, proteger tu salud, la salud de tus países, la salud de tus connacionales, está perfecto. Lo que no está bien es tomarlo como una excusa para maltratar a los migrantes. Sí. Sí, eso no tiene, eso te transforma eso no hay manera. en algo O sea, muy no negativo. hay manera, no hay forma de que esto estuviera bien. Mira, el título 42 empezó durante por esa razón, con esa excusa, ¿verdad? Pero vamos, o sea, abusaron de esto, abusaron de esa excusa, maltrataron a niños, a mujeres, a hombres, ¿verdad? Separaron familias, todas esas imágenes terribles que tenemos de esos niños que ni siquiera saben, es más, no saben ni siquiera dónde están sus familias. Ahorita se han encargado muy bien de ya no darnos información. Hay muy poca información. ¿Qué ha pasado todavía con los niños que no han encontrado a su familia? Sí. Porque sabemos poco, realmente. Ahora, el título 42, Luis, para mí y para la Asociación de Derechos Humanos para Latinoamérica, es una ONG, WOLA, es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque hay un derecho, por simplemente ser humano, tienes el derecho de asilo en otro país. Y el título 42 prohíbe ese derecho de asilo. Entonces, en el sentido más puro del derecho, Luis, el título 42 va en contra de la Constitución de Estados Unidos y el derecho internacional. Entonces, desde ahí no debería existir. No le puedes negar a ningún ser humano un derecho de pedir asilo. Como tú dices, la migración tiene miles de años. Y el asilo, el correr y buscar un nuevo panorama, una esperanza en otro territorio, no se le debe negar a nadie. Así de fácil. Entonces, en la sección específicamente 1158 del título 42 es totalmente anticonstitucional. Así de fácil. O sea, no hay más maneras. ¿Por qué? Porque estás amenazando a un ser humano que está buscando solamente un lugar para poder desarrollarse como ser humano, tal cual. Mira, ahorita estoy viendo unas estadísticas que realmente me impresionan. Ahorita estoy viendo, por ejemplo, en el caso de México, en el año 2022, el año pasado, hubo detenciones de 444.439 arrestos de inmigrantes. Impresionante. Esa es una cifra impresionante, ¿no? No. Pero te digo, algo espeluznante te diría, ¿no? Algo que uno no lo puede concebir. Efectivamente, tú no le puedes negar a nadie la posibilidad de que tenga ese derecho con el que naces de trasladar tus expectativas de vida o al interior de tu propio país o en otra parte. Eso es algo humano. Claro. De hecho, este título 42, Luis, llegó a batir récord porque bajo este título se llegó a expulsar en un solo día 2.500 inmigrantes. En un solo día. Sí, eso es es terrible, es terrible, no hay manera. Ahora, otra cuestión que tiene el título 42, como te decía, es que la excusa que se tomó era por cuestiones de seguridad de salud, ¿no? Y sabes una cosa, tú lees el título y en realidad no está diseñado para eso. O sea, hay una incongruencia total entre el supuesto objetivo y sobre todo ahorita que ya
hace unos días ya se declaró el fin de la pandemia. Sí. Entonces, en ese momento se debe haber declarado también el fin del título 42, que ya supuestamente ya lo van a hacer. Bueno, pero ¿por qué no lo hicieron en ese mismo momento? Sí. Entonces, ahí la incongruencia, ¿no? También. Ahora, hay otra situación también que este título 42 sí sirvió, pero para crear un sistema de discriminación. Ahora ya lo tienes dentro de tu sistema de gobierno, ya tienes un sistema que es discriminatorio, ¿sabes? ¿Cómo las autoridades mexicanas han reaccionado ante eso? Pues mira, a mí me hubiera gustado decir que lo rechazamos, ¿verdad? Que no, que al contrario, que levantamos la mano como la levantó Europa, como la levantaron otros países del mundo donde dijeron, oigan, pero es que este título 42 es totalmente inhumano, atenta contra los derechos más básicos de este humano, que dice la Carta, la Declaración de los Derechos Humanos, y sin embargo cayó y aceptó la presión en su momento de Trump y ahora de Biden. Entonces, eso es lo que lo hace muy grave, o sea, porque México se hizo partícipe totalmente a partir de este artículo o este título 42, se hizo partícipe de eso. Porque el título 42, para lo que sirvió, fue para, digamos así, el aceptar y darle rienda suelta a convertir la política migratoria en una política migratoria basada o fomentando la discriminación. Porque la fomenta bastante, Luis, porque hay de migrar, fíjate nada más, el título 42 hace que haya de migrantes a migrantes, o sea, hay niveles entre los migrantes. Entonces hay migrantes de primera, según este título de 42, y hay migrantes de segunda calidad. Entonces hay migrantes que vienen de ciertos países que van a tener más fácil la entrada a Estados Unidos, o menos difícil, vamos a dejarlo así. Pero hay países como Haití que ni de por error, ¿eh? Entonces, este título 42 lo que hizo es que los 5 países donde más provienen migrantes y se quedan atrapados aquí en México, en esta política migratoria tan nociva, vienen obviamente de México, ¿okay? Vienen de El Salvador, vienen de Guatemala, Honduras y Venezuela. Bueno, los que menos tienen, ya ni siquiera cuentan Haití, porque Haití los discriminan por el hecho de ser haitianos, ya desde ahí ya les niegan el pasar. Por ser ¿qué? Los más pobres de Latinoamérica. Con todo y lo que tú bien decías, que tienen que pasar el Darién. Sí. ¿Verdad? Y déjame darte una noticia, fíjate, poco a poco se ha ido creando en la mente de la gente de dos tipos de ciudadanos inmigrantes, los darienitos y los que llegaron normalmente. Es algo que también me ha causado estupor, y eso no lo inventé, lo escuché en un supermercado donde habían unos latinos conversando sobre ese tema y los llamaban así. Por favor, no, las cosas no son así. Pero hay como te comentaba hace unos minutos, hay un tema también global que con lo que se pueden tratar muchos de esos problemas, que es el tema de qué se hace con aquellos que producen esas olas gigantescas de migrantes. ¿Qué se hace con eso? ¿Por qué no se han creado esas condiciones? ¿Por qué, por ejemplo, en el mundo vemos 8 millones de venezolanos? En el mundo, fuera de Venezuela, 8 millones de venezolanos, que eso es un país completo. Y entonces, oye, la solución pasa por lo más difícil, que es, vamos a solucionar el problema en Venezuela. Queremos desarrollar, queremos invertir, queremos que los venezolanos se queden. Eso. Más allá de que los venezolanos, mexicanos, centroamericanos,
una gran parte de ellos están aportando no solamente a Estados Unidos, sino al mundo, cosas insólitas, cosas muy buenas. Pero por eso te decía, este tema es muy sensible, es muy complicado de agarrar. También. Mira, definitivamente, bueno, yo todavía recuerdo la Venezuela, cuando la Venezuela era esta gran capital, ¿no? Cosmopolita, ¿no? Que ir a Caracas era una aventura, ¿verdad? Y todo el mundo decía, no, sí, que me tocó en su momento trabajar de mis primeros trabajos fue trabajar para American Airlines, me acuerdo, y era, bueno, Caracas, ir a Caracas, todo el mundo quería ir a Caracas, que pedieran los zulos para ir a visitar Caracas, y era una gran ciudad, ¿verdad? Llena de vida, llena de conocimiento, era como punta de lanza, ¿sí? Desgraciadamente, el gobierno que ha tenido se ha encargado de tristemente destruir la grandeza de Venezuela, en mi humilde opinión, ¿verdad? Sí, no, y la mía Y también. Entonces, bueno, y aquí en México pareciera que queremos seguir los pasos, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya es punto de aparte. Pero definitivamente es una tristeza que en los países no se estén reactivando. Claro, claro. Hay partes del gobierno de Estados Unidos que ahorita ya alzan la voz. Ahora, acaba de ir Alejandro Mayorkas, acaba de ir a una parte de Honduras y una parte de El Salvador queriendo reactivar para tratar de frenar este paso por el Darién también. Ya se dieron cuenta que tienen que llegar, que tienen que hacer algo directamente. Claro. Entonces, hay un programa donde la apuesta es que en 2 meses se reduzca estas olas migratorias, sí, tratando de generar beneficios directos en la población desde los países de origen. Sí. Yo creo que esto está muy bien, pero no debe de ser a corto plazo estos programas. Deben de ser más a largo plazo. Claro. Y estar de alguna manera, pues estando atentos de cuáles son los gobiernos de esos países, de qué están haciendo esos gobiernos. Y realmente, porque aquí hay el colegio de la Frontera de México, pues ha denunciado varias veces de que hay dinero que llega a México para tratar de fomentar la economía y que no haya esta situación de que se tengan que emigrar a Estados Unidos. Y sin embargo, pareciera que ese dinero no está poniéndose a trabajar para que desde México, desde el país de origen, aquí se quede. Claro. No tengas que ir y dejar tu hogar y dejar tu tierra. Claro. Sí, por eso te decía, es un tema realmente complicado. Ahora, ¿cómo estás viendo tú el futuro, el avenir, como dicen los franceses, el futuro de todo esto, el caso México y la inmigración, Estados Unidos y la migración? Porque va a llegar un momento en que las medidas que se tomen, por más muros que se construyan, las realidades seguirán siendo las mismas y cada día más graves. No, y así como decían, y el ingenio del migrante, ¿no? O sea, tú construyes un muro y a lo mejor los migrantes le dan la vuelta o lo pasan por abajo o lo pasan por arriba, pero lo van a pasar. Sí. No, definitivamente siento que tendríamos que tener una política totalmente inclusiva, totalmente favorecedora y de respeto a los derechos humanos. Sí, pero ¿cómo haces, por ejemplo, fíjate, si antes, hace unos años, un par de años antes, yo podía entrar a México con mi pasaporte sin necesidad de visa. Ahora tengo que pedir la visa y esperar que algún funcionario considere que yo no voy a migrar, para que me concedan la autorización, por darte un ejemplo. ¿No? Está terrible. Mira, ustedes están padeciendo eso, pero también en nuestro país, por ejemplo, ahora
si nosotros queremos solicitar una visa, cuanto antes era sencillísimo sacar el pasaporte mexicano, Luis. Ahora no hay citas, no hay de aquí tienes que tener mucho cuidado con tu pasaporte, porque ahora tienes lo que antes te tomaba 3 semanas, quizás, tener tu pasaporte, y ya en tu mano tu nuevo pasaporte. Ahora te puede tomar hasta 1 año. Fíjate nada más. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo como mexicana tengo que ahora padecer eso también. Pero no, es decir, constitucionalmente es un derecho de que cada ciudadano tenga su documentación, sea cual sea, pero que tenga su documentación, que es mi queja. Pero es es que aquí acuérdate que tenemos una política ahora de austeridad, ¿verdad? No sé si sepas, pero aquí nuestro presidente todas las mañanas nos canta que tenemos estamos en contra de la corrupción, estamos combatiendo, que yo tengo mis severas dudas, ¿verdad? Y que aparte estamos gastando poco. Entonces tenemos una austeridad franciscana, ¿ok? Y entonces yo de verdad quisiera que el doctor Francisco de Asís, yo creo que se volvió a morir si escuchaba esto todos los días. Pero bueno, entonces nos cortan el presupuesto a todo mundo en todo. Sí. Y entre esos están los trámites migratorios, tanto para los hermanos latinoamericanos que recibimos, como para nosotros los mexicanos que queremos salir a alguna parte. Sí. Aletia, desde Perú, un venezolano inmigrante quiere que te pregunte acerca de el lamentable suceso en Ciudad Juárez. Ay, ¿Qué Dios. sucedió ahí? Sé que es incómodo, Aletia, pero... Mira, lo que sucedió en Juárez, desgraciadamente, como lo escribí yo en uno de mis artículos en el periódico, esto ya era algo que era como crónica de una tragedia anunciada. ¿Sí? Hace más de 1 año y medio, estoy diciendo, los sacerdotes, que son los que se han encargado realmente de estar ayudando con donativos de los privados, estuvieron denunciando que estos centros militares donde estaban atendiendo a los migrantes eran centros de terror, ¿sí? Eran centros que eran cárceles, básicamente fue lo que empezaron a denunciar. Te estoy diciendo hace 1 año y medio, ¿sí? Ya había habido un conato de incendio en otro lugar, en otro centro. En Tijuana, en los centros, también estos centros de transitorios, había habido problemas de denuncias de abusos a derechos humanos. Desgraciadamente, lo que sucedió en Ciudad Juárez, y voy a decir algo que le incomoda muchísimo al gobierno de México, sí fue un crimen de Estado. Porque lo fue. Hubo negligencia, hubo violencia, ¿sí? Hubo vejaciones y fue un asesinato masivo. Sí, eso es terrible, que es lo que tú estás diciendo. No, es algo, imagínate, yo soy una mexicana de mucho orgullo, ¿no? Lo terrible que se sintió estar leyendo comentarios directos a mi cuenta, a mis cuentas, comentarios a otros colegas de otros hermanos que están en otras partes del mundo diciendo, México, ¿qué está pasando con ustedes? Cuando adentro sea el país hermano, el que daba la mano, el humano, ahora esto. Aletia, Lo único que puedo decir a la comunidad es que de verdad no hay perdón, sí, no hay manera de perdonar eso. Muy lamentable. Nos quedan pocos minutos de programa, pero en esto me gustaría que nos dijeras, a modo de ver de la profesora Aletia Gutiérrez, ¿qué podemos hacer?
¿cuál es la solución? Porque es una solución que no es solamente de México, también lo es de Estados Unidos, también es de los países de origen de las... Es decir, ¿qué hacer? Si tú fueras el presidente de México, ¿qué harías? Yo, lo primero, responderle a toda la comunidad migratoria. Primero, ofrecerles una disculpa, si se puede ofrecer una disculpa. Inmediatamente resarcir, darles el trato digno que se merecen. Y ¿por qué no? Pelear y tratar de conciliar en los Estados Unidos diciéndoles la grandeza del movimiento migrante. Vamos, yo doy historia de Estados Unidos. Estados Unidos es un país migrante. Sí. Por favor. No sé, es un tema muy delicado, pero lo primero sería inmediatamente resarcir en la medida que se pueda, porque va a haber cosas que ya no se van a poder solucionar, Luis. Hay gente que ya la perdimos. Pero sí, inmediatamente tratar a los migrantes como lo que son, humanos. Y se acabó. Sí. Sí, el tema humanitario es básico en una política de migraciones. Es básico. Tú no puedes hacerlo básicamente con medidas punitivas, sino que tiene que haber de por medio un trato humanitario. Es que son miles, pero no, yo siento que el problema es cuando lo dejamos de ver las cosas con el nombre que son. Son miles de humanos, son miles de niños, son miles de mujeres. Sí. Que no se nos olvide eso. Sí, eso efectivamente es así. Alethia, yo te agradezco mucho este tiempo que me has dado para hablar sobre este tema que es sensible, es complicado, pero también es incómodo, porque dentro de este tema está muchos de nuestros paisanos, no solamente venezolanos, sino también están mexicanos en juego que están intentando trasladar sus expectativas de vida hacia otros destinos, y eso es completamente pues normal dentro de todo. Como te dije, hace 18,000 años el ser humano ha hecho lo mismo, con los mismos objetivos. Al hermano peruano que escribió, al hermano venezolano peruano, me gustaría en algún momento decirle que muchos de mis alumnos que son peruanos están aquí estudiando en la universidad. Me dio una pena con ellos y lloré con ellos. Sí, ¿Quieres saber? Sí. Oye, muchas gracias, y me gustaría que más adelante volviéramos a conversar sobre la evolución de este tema, de cómo han sido los nuevos enfoques, porque tiene que haber nuevos enfoques innovadores desde el punto de vista humano y un tratamiento distinto a todo esto. 1,000,000 de gracias. De acuerdo contigo. 1,000,000 de gracias a la audiencia, y 1,000,000 de gracias a Mayerly por haber atendido el sonido. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día.